entonces me voy. Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a repasar lo más importante, lo más destacado de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Estamos con temperaturas muy altas. Si bien estamos en temporada de lluvia que comienzan a llegar, estaremos hablando respecto a esta cuestión, pero inevitablemente tenemos un sinfín de incendios. Ya pasó la etapa de incendios forestales, pero también tenemos incendios de diferentes características que se dan en muchas oportunidades. Tienen que ver con algún error humano, con alguna situación que no se tuvo en cuenta. Esto pasó en La Caldera en las últimas horas, en la jornada del día de hoy. Se conocieron detalles justamente del incendio que se registró en esta localidad. Bueno, la policía de Salta en la madrugada de hoy a las 2:30 de la mañana intervino en un incendio estructural. Este incendio se originó en una vivienda prefabricada. El damnificado se comunica al sistema 911 dando cuenta sobre este incendio. Inmediatamente el personal de bomberos de la policía se hace presente en barrio Zabaleta, allí se originó este incendio, realizando las tareas de rigor, sofocando el foco ígneo. Se registraron solamente daños materiales en esta vivienda prefabricada que era utilizada como un depósito. Allí se quemaron algunos electrodomésticos y algunos elementos que se encontraban en el interior. Solamente daños materiales, no se registraron personas lesionadas ni tampoco asistidas. Así que se trabajó en el foco ígneo en principio. Tenemos como información de que se podría haber tratado por un cortocircuito, pero de todas maneras el relevamiento por parte del Departamento de Bomberos se ha realizado para determinar fehacientemente el origen o el inicio de este foco ígneo. Así que se trabajó en esta vivienda prefabricada. Las llamas no alcanzaron a la vivienda principal, solamente daños materiales y ninguna persona lesionada ni asistida. Vamos a ir a General Güemes, porque la situación que se vivió es realmente particular, pero tiene que ver con estos hechos que venimos contando habitualmente en nuestro servicio informativo. La localidad de Güemes se encontró con esta situación, una localidad, decíamos, que ha tenido en las últimas horas la particularidad de una noticia de estas características, de una situación vivida en un circo que funciona temporalmente, como ocurre con este tipo de eventos, con este tipo de actividades, y dos empleados de un circo que fueron imputados por la presunta comisión del delito de lesiones leves tras agredir a un adolescente de 17 años. La denuncia fue presentada por la tía del menor, quien relató que los hechos ocurrieron durante una función del circo el pasado 23 de noviembre en el predio de la Doma sobre la ruta provincial 12. Según la denuncia, durante un intervalo de la función, la hija de la denunciante se acercó a uno de los vendedores para comprar comida, como ocurre habitualmente con los intervalos, la foto, la comida, todos los productos que se venden. En ese momento un hombre intentó entregarle un papel con un número de teléfono perteneciente a una persona vestida de payaso, insistiendo para que lo llamara. La menor, nerviosa, comenzó a llorar, se retiró del lugar, relatando lo sucedido a su primo. El adolescente se acercó al payaso para pedirle explicaciones, recordándole que su prima era menor de edad. En ese momento, el hombre, de payaso, reaccionó violentamente propinándole un golpe en la boca, en el sector derecho del rostro, arrojándolo al suelo y provocándole lesiones en la cabeza, el rostro y en los brazos. Otras personas, que también cumplían la tarea en ese número de payasos en el circo, intervinieron y sacaron al menor al exterior fuera del circo, donde volvió a ser agredido físicamente. El informe médico legal confirmó lesiones, escoriaciones e inflamación en diferentes partes del rostro. El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Pilar Rey, citó a los acusados de 31 y 38 años a una audiencia de imputación. Esto ocurrió hace algunos días atrás en la localidad de General Güemes, pero tuvo repercusión recién en las últimas horas
cuando se conocieron detalles de lo ocurrido, la pelea entre este menor, agredido este menor, y quienes integraban justamente el staff del circo que se encontraba en la localidad de Güemes. Por estas horas también es noticia el exdiputado nacional Emiliano Estrada. Hemos seguido la información hace algunos meses atrás, cuando empezaron a conocerse detalles de esta aparición de lo que se conocía como fake news, o se conoció como causa fake news, tiene otra denominación legal puntualmente. Ya sin los fueros, terminó su mandato hace algunos días atrás, Estrada fue imputado justamente en esta causa que investiga la justicia federal. Recordemos que en su momento se había iniciado con un proceso en la justicia ordinaria en la provincia de Salta. La jueza federal de garantías número 2 de Salta, Mariela Jiménez, hizo lugar a la imputación penal requerida por el fiscal Carlos Amad contra el exdiputado Emiliano Estrada, al considerar que habría ordenado la creación de una serie de videos con contenidos dudosos donde se relacionaba al gobierno provincial con actividades vinculadas al narcotráfico y otros hechos ilícitos. La formalización de la investigación fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de abuso de autoridad, peculado de servicio, al sostener que dicho material habría sido encargado por el ex legislador a 2 asesores que cumplían tareas en el Congreso Nacional, por lo que habrían sido utilizados fondos del Estado. El 6 de junio pasado, el fiscal Amad había solicitado el desafuero del por entonces diputado nacional, y a nivel provincial, recordemos, las 2 personas que cumplían tareas para el entonces diputado nacional reconocieron a la justicia provincial lo que se había manifestado en el momento de la acusación contra el ex representante de los salteños en la Cámara Baja. Hay conmoción en el ejército argentino por un tema muy sensible. Hablar de suicidios es un tema, además de sensible, de doloroso, además de tratar de la mejor manera posible, con el mayor respeto posible. Cada vez que hemos informado situaciones de estas características, hemos esperado alguna información oficial para avanzar con los datos que se puedan brindar. Además, los medios de comunicación debemos cumplir protocolos que se han indicado por parte de especialistas respecto a lo que significan hechos de esta forma, de estas características, de suicidios. Pero en este caso la noticia tiene una trascendencia mayor porque el fallecimiento de 3 integrantes del ejército argentino en menos de una semana generó conmoción interna en la fuerza y vuelve a poner en la agenda la salud mental de los efectivos, del ejército y de las fuerzas de seguridad en general. Los casos ocurrieron, el más trascendente, en la Quinta Presidencial de Olivos, en un cuartel de Corrientes y en una vivienda particular de Mendoza, y son investigados por la justicia federal y provincial. El primer hecho se conoció en la madrugada del martes, cuando fue hallado sin vida un soldado de 21 años que cumplía tareas de seguridad en la residencia presidencial de Olivos. El joven, oriundo de Misiones e integrante del regimiento de granaderos a caballo, fue encontrado en su puesto de guardia. El segundo episodio ocurrió en la madrugada del miércoles en la provincia de Corrientes. Un suboficial principal del ejército fue encontrado sin vida dentro del Centro de Educación de Operaciones de la guarnición del ejército Monte Caseros, donde prestaba servicio. Y el tercer hecho se conoció ayer en Mendoza. Un soldado voluntario del ejército fue hallado muerto por familiares en su departamento en la localidad de Las Heras, cerca de las 5:30 de la tarde. Los 3 episodios, en Olivos, Corrientes y Mendoza, reabren el debate sobre la salud mental dentro de las Fuerzas Armadas y la necesidad de reforzar los dispositivos de contención y acompañamiento para el personal mientras avanzan las investigaciones judiciales, y también la institución se ha manifestado marcando el dolor que han significado estas muertes, pero todavía no han expresado nada respecto a la situación de la salud mental de los integrantes, de qué manera están trabajando para llevarle tranquilidad a quienes forman parte de las fuerzas de seguridad y también a sus familiares. La recomendación de preservar justamente informativamente para los medios de comunicación cuando hablamos de casos de estas características es, primero,
hacerlo de la manera más respetuosa posible, entendiendo el dolor de los seres queridos, sin contar los detalles, mucho menos los motivos. Es por eso que presentamos toda información de estas características de esta forma. Aunque muchas veces pueda sonar a un dato menor, faltó información, cada vez que se hablen de hechos de estas características, debiéramos los medios de comunicación informar de la manera que se ha recomendado a los medios tratamiento de estas características. En este caso que vamos a tratar a continuación, tiene la particularidad que incluía un caso de femicidio de por medio. La muerte de Javier Nicolás Chino Saavedra en la alcaldía de nuestra ciudad a muy pocas horas del inicio del juicio, que lo tenía como principal acusado, generó una enorme conmoción dentro de lo que significaba la información, la investigación de la causa. En estas últimas horas, el Ministerio Público Fiscal difundió la información oficial, marcando que tenían todos los elementos para determinar que se había quitado la vida en la alcaldía. Hoy, el 11 TV pudo dialogar con el fiscal que llevó adelante la investigación. La muerte de Javier Saavedra se había producido a partir de una conducta autolesiva dirigida directamente a quitarse la vida. Bueno, estamos hablando entonces específicamente de un suicidio, ¿no? Estamos hablando de un suicidio, estamos hablando de un suicidio que se encuentra acreditado a partir principalmente de la autopsia médico-legal, en la que participaron tres médicos, entre ellos 2 médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y un médico perito de la parte, propuesto por la propia familia de Saavedra, en que logró acreditarse que efectivamente el fallecimiento fue a partir de una autolesión, una herida lineal de 7 centímetros aproximadamente en lo que es el pliegue del codo izquierdo, y que le produjo básicamente un shock hipovolémico, que es un desangrado básicamente total, teniendo en cuenta que fue encontrado en situaciones que dan cuenta de que ese hecho se habría producido de tal forma. Bueno, estaríamos hablando que con esto, bueno, ya la causa está cerrada. La causa de Javier Saavedra efectivamente entiendo que se encuentra concluida a partir del archivo. Sin embargo, la familia podría realizar algún tipo de planteo, de revisión ante un fiscal superior, ante el fiscal de impugnación. Sin embargo, entiendo que el caso está bastante claro, en el sentido de que logró acreditarse de que no solo a través de la autopsia, sino a través del informe criminalística, a través de las distintas testimoniales, que fue una conducta autolesiva. De una semana previa al deceso, que se advierte que Javier Saavedra había ingerido algunas pastillas. Supuestamente después él manifiesta en un descargo que había sido para dormir. Sin embargo, había sido una actitud bastante extraña a su accionar, nunca antes lo había hecho, había tomado varias pastillas aparentemente, lo cual le produjo que durante un día y medio aproximadamente él mismo esté durmiendo. A partir de esa situación es llevado a enfermería, él mismo no podía estar en pie, él mismo no podía llegar a estar manejarse correctamente, por lo tanto, además, por esa situación es sancionado. Algunos de los amigos, no amigos, sino compañeros de celda manifestaron, después dudaron que quizás hasta había sido un intento de suicidio. Bueno, vuelvo a insistir, a partir de una conducta que no era habitual en él. Por lo tanto, nosotros consideramos que ya era un previo aviso, por lo menos de un acto atentatorio contra su vida. También seguimos durante un tiempo, desde que se conocieron detalles, el caso que involucra al ex juez Claudio Parisi, de la ciudad de Orán. Recordemos algunas cuestiones. Un intendente en la localidad de Aguas Blancas, ex intendente ahora de la localidad de Aguas Blancas, su abogado, comienzan a mediar para que le llegara dinero a Parisi para que pudiera entregar información de la causa donde se investigaba el sicariato de su hermano, que estaba detenido por una causa de narcotráfico y fue asesinado en la vereda de su domicilio. Con esa complejidad de la causa, que decir que por estas horas lo que se conoció fue la condena, por acuerdo, de quien era mano derecha del juez Claudio Parisi. Los fiscales, Daniela Murúa, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilosín, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada con el Tribunal de Juicio, donde se homologó un procedimiento abreviado solicitado por el propio acusado
Maximiliano Correa, quien se desempeñaba como secretario letrado del juzgado a cargo de Claudio Alejandro Parisi, a fin de prestar confesión sobre los hechos investigados. Correa reconoció haber intervenido en 2 oportunidades aprovechando su condición de funcionario judicial y su relación de amistad con el magistrado para intermediar en la entrega de sumas de dineros destinadas a que éste otorgara beneficios procesales indebidos a 2 imputados en causas tramitadas ante el juzgado a su cargo. Como consecuencia, el tribunal lo condenó a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipe secundario de 2 hechos de cohecho pasivo agravado en concurso real. Además de la pena de prisión condicional, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como empleado público junto con reglas de conducta que deberá llevar adelante. Es una de las varias causas que involucran a integrantes de la justicia norteña en los últimos tiempos. Nos quedamos hablando de la justicia. Se han desarrollado en estas últimas horas jornadas de capacitación con fiscales, porque Salta va a tener, si bien tiene mucho tecnicismo, lo que vamos a contar a continuación y vamos a escuchar a continuación, es interesante que prestemos atención de cómo se van a ir dando los procesos judiciales en la justicia salteña, a diferencia de años anteriores, donde recordemos, teníamos un juez que era juez y parte prácticamente, que llevaba adelante la investigación. Los sistemas han ido modificándose en estos últimos tiempos y Salta ha sido una de las provincias que ha venido avanzando justamente en estas modificaciones. De hecho, recordemos que el año próximo comenzarán juicios por jurados también en la provincia de Salta. Son cambios importantes que requieren capacitación del personal del Ministerio Público Fiscal. Estuvieron representantes que nuclean a los fiscales de todo el país con la experiencia que ya se dieron en otras provincias para trasladarles justamente la misma a fiscales salteños. Desde la justicia es un cambio completo, hay que cambiar toda la actitud. Están acostumbrados a pensar en expedientes de manera secuencial, el juez está acostumbrado a leer, ya tiene generalmente idea de lo que tiene que resolver, con lo cual hay ciertos riesgos de prejuzgamiento. Este es un sistema nuevo, totalmente adversarial, basado en la oralidad. El juez solamente tiene que intervenir cuando hay controversias, no antes. Se basa fundamentalmente, el rol protagónico de todo este proceso es el fiscal. El fiscal investiga, se encuentra que hay un hecho y lo tiene acreditado y determina que hay que imputárselo a una persona, se lo imputa por sí solo y empieza a avanzar el proceso así entre adversarios. Cuando hay controversias o cuando hay que resolver situaciones en las que obligatoriamente tiene que intervenir un juez, recién ahí se reclama la intervención del juez. Y ahí es donde decide, pero decide en audiencias, se expone todo oralmente, de una forma más natural. O sea, lo escrito fue generando deformaciones en el sistema, acostumbrarse a trabajar con organizaciones y estructuras muy grandes, donde se citaba a la gente a declarar y terminaba haciendo servir a la delegación. Tenía empleados que le tomaban las declaraciones a los jueces, y muy distantes de la sociedad. Y desde el lado de la sociedad va a ser mucho más rápido, mucho más práctico, más natural, porque como es oral, la oralidad implica utilizar un lenguaje claro, sencillo, y además en la velocidad y resolución. Es una visión más moderna, como es actualmente en Estados Unidos, o por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde se privilegian otras situaciones. Se parte de la idea de que uno no puede esclarecer todos los hechos que se ocurren y parte de la idea de que no se puede llevar a juicio todos los hechos que ocurren. Entonces, se decide a qué hechos se le va a dar importancia, el resto ni se tramitan, se notifica a las víctimas pueden reclamar si quieren que sean investigados, pero en líneas generales ya hay un recorte fundamental a través de los criterios de oportunidad. Y hay otras salidas alternativas al conflicto. Se lleva a juicio el que hay que llevar a juicio, que merece un juicio y quiere una discusión formal. No sé si está enterado, vamos a tener juicio por jurado el año que viene. ¿Qué opina la asociación de esto? Bueno, nosotros creemos que es una garantía constitucional. O sea, el juicio por jurado es una derivación de que
de la cláusula de que el pueblo es el que juzga a sus pares, es decir, ser juzgado por sus propios pares. Y el juicio por jurados, en definitiva, es eso, es una obligación constitucional. Eso es lo que es. Se lleva de la mejor manera, pero depende de cómo se lo instrumente. En algunos lugares puede funcionar bien y en otros lugares puede no ser tan satisfactorio. Esto ocurrió el 9 de diciembre. Estamos hablando de día martes. A las 10:30, operadores del Centro de Videovigilancia detectaron la sustracción de una campera a un sujeto que se encontraba dormido, descansando en una banca del Parque San Martín. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa desplazó la patrulla más cercana al lugar. Se realizó un seguimiento virtual al sospechoso, que fue demorado en San Martín y Alberdi. Caminó un par de cuadras hasta llegar a ese lugar. Un joven de 22 años con domicilio en Villa Soledad. En tanto, efectivos policiales se entrevistaron con el damnificado, quien se le informó sobre el hecho. Se enteró allí justamente cuando fue notificado por los efectivos policiales de que le habían sacado y de qué manera la campera que tenía a un costado del lugar donde estaba descansando. Se le restituyó, por supuesto, el elemento sustraído. Posteriormente radicó la denuncia correspondiente. Esto pasó en la mañana del martes 9 en el Parque San Martín. Una problemática recurrente a la salida de los locales bailables, enfrentamientos entre diferentes grupos. Esto quedó registrado en las cámaras de seguridad. Pasó el fin de semana del 7 de diciembre, 5 de la mañana. Las cámaras registran inconvenientes fuera de un local bailable donde varias personas se agredieron físicamente. El operativo fue realizado por efectivos que cubrían el servicio de adicional y el refuerzo de motoristas e infantería que enviaron al lugar. Ocurrió en Pellegrini y Alvarado, pleno centro de la ciudad de Orán. Hubo demorados. Los causantes eran hombres de entre 19 y 20 años, con diferentes domicilios en barrios de la ciudad de Orán. Un joven de 24 años en estado de ebriedad resultó con lesiones en el rostro. Fue trasladado al hospital de la ciudad de Orán y el hermano del damnificado radicó la denuncia correspondiente. Esto ocurrió a la salida de un boliche, de un local nocturno en el norte provincial. Las cámaras de seguridad registran este siniestro vial. Tremendo impacto, realmente impresionante impacto de lo que ocurrió con vehículos que estaban circulando en ese momento en la calle Alvear y 12 de octubre. Se enviaron inmediatamente al lugar asistencia policial y médica. Simultáneamente se recibió una alerta al sistema de emergencias 911 sobre la colisión entre la camioneta y la moto. El rodado de mayor porte era conducido por un hombre de 31 años, la moto por un hombre de 20. El motociclista fue asistido por personal del SAMEC y trasladado al Hospital San Bernardo con politraumatismos. Se realizó el test de alcoholemia a ambos conductores con resultado negativo, pero en una esquina semaforizada, claramente hay un vehículo que no respeta las señales, los semáforos. Fíjense el tremendo impacto que se registra allí en Alvear y 12 de octubre. Esto ocurrió a las 0:52, también del 7 de diciembre. Y al día siguiente, 8 de diciembre, otro siniestro vial, registrado por las cámaras de seguridad. Otro impacto importante, en este caso 2 vehículos que terminan colisionando en Tucumán e Ituzaingó. La colisión fue entre estos 2 rodados. La camioneta Volkswagen Amarok era conducida por un hombre de 33 años, el Jeep por uno de 30 años. Ambos conductores fueron atendidos por personal del SAMEC con diagnóstico de politraumatismo sin ser trasladados al hospital. Recibieron la atención médica solamente en el lugar. Esto ocurrió también en las calles de la ciudad de Salta, registradas todas estas imágenes por las cámaras de seguridad. Y nos vamos a ir a Embarcación. Otra vez siniestros viales cerca de lo que hemos conocido y explicado dónde queda el conocido, porque ya no es Puente de Lata, pero así se lo conoce al lugar, Puente de Lata, en la zona norte, acceso norte de la localidad de Embarcación, a unos kilómetros del acceso norte de la localidad de Embarcación. Personas que estaban circulando por la ruta registran estas imágenes donde se muestra que una camioneta
impacta a 3 ciclistas que estaban haciendo una recorrida por la Ruta Nacional 34 a la altura de lo que conocemos como el Puente del Ata. Como consecuencia del choque, 2 mujeres fueron asistidas en el lugar. Una tuvo que ser trasladada hasta el Hospital San Vicente de Paúl de Orán. Según consultamos en horas del mediodía, la información consignaba que básicamente era para hacerle estudios más profundos. Deja de recibir asistencia en el Hospital de Embarcación y trasladada esta persona hasta el Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Orán. Esta camioneta termina atropellando a 3 ciclistas, un hombre de 70 años, oriundo de Morillo, que estaba recorriendo la Ruta Nacional 34 y protagonizó este siniestro. Cuando observábamos esta situación, inmediatamente se nos vinieron a la mente un montón de siniestros, donde hemos realizado informes de situaciones que se vivieron en rutas, en autopistas, en avenidas, en calles de la ciudad de Salta. Las bicicletas fueron históricamente el medio de movilidad de muchísima gente. Con la llegada de las motos, todo el mundo sabe que reemplazaron este medio de movilidad, especialmente para el sector trabajador, para los jóvenes. Pero las bicicletas volvieron a tener protagonismo, no solamente en el recorrido que uno puede observar en las calles de una ciudad como Salta, también en el interior provincial, pero además hay mucho ciclismo de ruta, por ejemplo. Muchas personas, como en este caso que observamos hace instantes en la localidad de Embarcación, personas que deciden hacer una recorrida deportiva o preparándose para alguna actividad en rutas o autopistas o una circunvalación, como en el caso que tenemos en la capital salteña. Consultamos a personas que son referentes de estas actividades, qué piensan de lo que está ocurriendo con las bicicletas en el tránsito salteño. Y yo creo que hay una falta de concientización de parte del automovilista, como del motociclista y del ciclista. Si bien hubo un accidente donde son gente del norte, que uno tuvo un roce este año porque soy competidor, y bueno, nos enteramos de que hubo un accidente, tres ciclistas fueron arrolladas por una camioneta fuertemente. Pero bueno, como digo, no pasa solamente por el conductor, sino falta por más que nada por algo social que no cumplimos en realidad, porque quizá digo no cumplimos porque hasta yo mismo por ahí uno si apurado pasa un semáforo en rojo o algo y bueno, y estamos en infracción también lógicamente, así que creo que hay que empezar a crear conciencia desde todos los puntos y no echar solamente la culpa al automovilista, sino empezar dando el ejemplo más que nada. ¿Existe la señalización que corresponde? A ver, existen señalizaciones hasta cierto punto. Yo como ciclista, por ejemplo, como la gente esta que arrollaron, no tenemos un lugar realmente donde ir a entrenar, porque no es lo mismo, la gente no comprende que el ciclista que compite no puede entrenar por ciclovía. En la ciclovía, si uno va para la zona, el acceso oeste, la circunvalación, todas las circunvalaciones, a veces vemos de que las propias camionetas de las fincas circulan por la ciclovía, las motos, entonces no tenemos algo fijo tampoco como para poder pedalear y que hagan cumplir realmente la ley como corresponde. Si uno se va para la zona de Rosario de Lerma, hay una ciclovía, sí, pero está en mal estado, está toda llena de piedra, donde mucha gente no sabe que las ruedas finas se pinchan más rápido, no se puede circular por ahí tampoco, o sea, si bien se hicieron obras, pero tampoco están adecuadas realmente para lo que es. ¿Los ciclistas respetan las normas? Como le dije, acá entramos todos porque es algo social, no hay que decir no, yo sí, yo... No, acá si uno se para en un semáforo va a ver que el ciclista pasa en rojo, se adelanta por los vehículos como quiera, entonces al ser un vehículo más chico y más dócil de manejarlo, está también para que pueda infringir la ley de alguna manera. Y lo que observamos a continuación son imágenes de cómo quedó un vehículo que pertenece a la Municipalidad de Salta que fue agredido por una persona que vende pochoclos aquí en el centro de la ciudad y había sido intimado para retirarse del lugar. Ya había tenido otras intimaciones. Estas imágenes se difundió por parte del área de prensa del municipio. Trabajadores municipales fueron atacados, el vehículo oficial sufrió daños. En la tarde de hoy, el personal de espacios públicos de la municipalidad
llevó adelante un operativo de control en Plaza 9 de Julio, donde se procedió al decomiso de un carro pochoclero que se encontraba instalado sin la debida autorización. Al momento de realizar el procedimiento, el propietario del carro, junto a familiares, reaccionó de manera violenta, indican, agrediendo al personal municipal y arrojando piedras contra un camión oficial, lo que provocó los daños materiales en el vehículo. En reiteradas oportunidades indicaron desde el municipio que le habían solicitado al vendedor que regularizara su situación para poder desarrollar su actividad en los espacios habilitados. Ante la negativa persistente y el incumplimiento de la normativa vigente, se procedió al retiro del carro, lo que provocó la agresión que sufrieron los empleados y también el vehículo. Se realizó la denuncia policial correspondiente, indican justamente los integrantes del área de control de la municipalidad que fueron agredidos en la tarde del día de hoy. Y este es un reclamo recurrente que recibimos en nuestro canal. Para todos los salteños, los capitalinos, cuando decimos hay un evento hay algo para festejar, damos la vuelta a la Plaza 9 de Julio. Ocurrió en la época del Mundial, ocurre cuando un equipo sale campeón, cuando un equipo asciende. Pero los festejos individuales generalmente los trasladamos, algunos en las calles y otros al Monumento Güemes. Esto, por supuesto, puede traer, si uno pasa por el lugar, mira, hay un festejo, es un momento de color, de alegría. La situación se plantea por parte de quienes viven en los alrededores del Monumento Güemes. Días pasados habíamos tenido una entrevista justamente con vecinas del lugar que nos planteaban los inconvenientes y nos hicieron llegar un sinfín de videos, algunos con audios donde se pueden escuchar el volumen importante de la música que plantean los vecinos, que ya hicieron los reclamos correspondientes a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto, también hicieron exposiciones a las autoridades policiales, que todo tiene un color, por supuesto, y se entiende el festejo, la algarabía, la celebración que pueden tener personas, pero cuando uno está viviendo las 24 horas del día y de esas muchas horas son de festejos, de sonidos fuertes, de pirotecnia, de equipos directamente de sonidos instalados en el lugar durante un rato largo, durante varias horas, se puede apreciar que genera inconvenientes a quienes viven en la zona. Esta situación, que ya la habían planteado en varias oportunidades aquí a nuestro servicio informativo, tiene en estas últimas jornadas la situación puntual que se vive con los egresados, con las celebraciones propias de esta época del año, sin lugar a dudas, que merece una celebración, el poder lograr un título, poder terminar una carrera, pero lo que están pidiendo los vecinos, tomar medidas con respecto a este punto. Hace un tiempo atrás, en la gestión Betina Romero, hubo alguna acción de determinadas celebraciones solamente autorizarse en el monumento a Güemes de nuestra ciudad. Además, recién observábamos el video de la cantidad de residuos que quedan luego de las celebraciones de los festejos que se realizan allí. ¿Tomará medidas el municipio? ¿Será algo al respecto? ¿O tendrán que convivir con esto los vecinos de la zona? Es noticia ya desde hace semanas una nueva gripe o una nueva cepa de influenza A en el mundo. En Europa generó preocupación por los contagios que se venían dando. No es más grave, pero sí más contagiosa, como un título resumido prácticamente cuando se hablaba de H3N2. Después también tiene otras formas, otras características de definirse, de conocer la nueva gripe. Ya se habían conocido casos hace algunos días atrás en Perú, habíamos hablado en el transcurso de esta semana que se habían confirmado casos en Bolivia, y en el día de hoy el Instituto Malbrán llevó adelante la información oficial de que se conocieron los primeros 3 casos en la República Argentina. Se están analizando, por supuesto, diferentes muestras de personas que estuvieron visitando algunos países donde hay varios casos confirmados. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Análisis del Carlos Malbrán confirmaron la detección de 3 casos de influenza A H3N2 del subclado K en Argentina. Según pudo saberse, los casos corresponden a 2 adolescentes de la provincia de Santa Cruz y a un niño que está internado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos sin complicaciones clínicas. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa
y dentro de los valores esperados para la época, de acuerdo con la información del Organismo de Diagnóstico Referencial e Investigación de Enfermedades Infecciosas. La detección se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinelas con confirmación del Instituto Malbrán mediante un secuenciado que realizan y permitieron determinar que efectivamente estos 3 casos corresponden a la nueva influenza AH3N2, que ya tenemos los primeros 3 casos confirmados en nuestro país. Decíamos, ¿es una cuestión para alarmarse? No, para estar atentos, para estar informados y para seguir las recomendaciones que dan los especialistas. Por ejemplo, en la provincia de Salta también vienen recordando cuáles son las recomendaciones en este tipo de situaciones. El subgrado K es una nueva variante de la gripe estacional H3N2. En Salta todavía no tenemos circulación de esta variante. No obstante, tenemos que mantener el sistema de vigilancia activo para conocer en qué momento puede ingresar esta gripe. Lo primero es mantener la vacunación y estar vacunado en esta situación. Lavado frecuente de manos, toser con el pliegue del codo y si tenemos sintomatología respiratoria, utilizar el barbijo. Y si volvemos de nuestras vacaciones, de los lugares en donde circuló y presentamos sintomatología respiratoria, fiebre alta, decaimiento, dolor general, dolor de cuerpo, debemos avisar al servicio de salud que hemos visitado determinados lugares, porque conocer el nexo epidemiológico nos va a ayudar a identificar rápidamente y prontamente la existencia de nuevos virus de la gripe. Nos quedamos hablando de temas relacionados con la salud, en este caso con una obra que se llevó adelante. Hemos venido haciendo un seguimiento también de este patio donde se habilitó en el Hospital Público Materno Infantil. De diferentes obras hay muchas que a veces no parecen mega obras, pero que sí tienen una importancia dentro de la atención a personas que requieren una asistencia en un centro de salud, en un hospital, como en este caso en el Materno Infantil. Está, a propósito, cumpliendo 25 años de funcionamiento en estos días el Hospital Público Materno Infantil. Desde aquí a todos quienes desarrollan su tarea en este nosocomio, el más importante de la provincia de Salta y uno de los más importantes del norte del país. Nuestro saludo, nuestro abrazo para todos ellos y conocemos más detalles justamente de este sector inaugurado en las últimas horas. Es un día muy importante para nosotros porque entregamos al hospital el patio de las embarazadas, que realmente es un ejemplo para toda la República Argentina de lo que se puede construir en la parte pública para ofrecer un servicio mucho mejor, mucho más humanizado a estas embarazadas cuando transitan la última parte de la gestación. Realmente es un logro de todos los salteños para los salteños. Esto se hizo posible gracias al aporte de todos los salteños, también de múltiples empresas y por sobre todas las cosas a la venta de los bingos del norte, con lo que se consiguió la mayor parte del dinero para la construcción de este patio. Un anhelo que teníamos debido a que las embarazadas tenían que cursar la última parte del embarazo, las últimas horas, a veces en sus casas. Ahora van a poder permanecer dentro del hospital en un lugar seguro, protegido, para poder tener su niño sin tener la angustia de tener que ir y volver a sus casas. La inauguración del patio que se viene gestando hace bastante tiempo. Es algo que lo esperábamos con muchas ansias porque las obstétricas o todo el servicio de obstetricia también, kinesiología, lo vamos a usar para varias actividades. Una de ellas va a ser el curso de preparación para el parto que se viene realizando ya hace un montón de tiempo por las obstétricas. Se suman ahora las kinesiólogas, así que ya lo estamos haciendo más multidisciplinario. También vienen los neonatólogos a las clases teóricas. Y antes este curso de preparto se daba en otro sector donde por ahí había que trasladar a las embarazadas a los lugares donde íbamos a hacer la parte física de la parte teórica. Y este espacio que es tan grande y es tan lindo, es tan acogedor, va a contemplar el curso en un solo momento con todos los elementos acá. Y también va a ser utilizado para las pacientes que están en fase latente del trabajo de parto, quiere decir pacientes que todavía no están en trabajo de parto para ingresar al centro obstétrico, y es un espacio que les va a dar la posibilidad de estar en un ambiente un ambiente seguro primero y después más cómodo, donde tenemos sillones y tenemos elementos para hacer
distintas alternativas que van a ayudar al dolor, a la acomodación del bebé, a transitar ese tiempo quizás un poco más rápido de un preparto hacia un trabajo de parto. En conjunto vamos a trabajar con las mujeres embarazadas, dándoles un lugar de encuentro donde seguramente, además de movilizar, además de flexibilizar articulaciones, se van a movilizar emociones, y es un lugar en el que va a ser muy aprovechado para este tipo de encuentros. Claro, está inminente la llegada del fin de semana y como siempre, las charlas que en cada uno de los sectores, me imagino, de trabajo, las charlas deben ser, che, ¿sabés cómo va a estar el tiempo? ¿Te fijaste en el celular si llueve? Porque todo el mundo está con el celular todo el día, con el celular mirando y dice, bueno, entra a la página del Servicio Meteorológico, y otros te dicen, no, espera a ver qué dice Ignacio Nieva, porque si hay palabra creíble, Ignacio Nieva. Dos potencias oriundas de Campo Santo juntas, Marcelo Montenegro, Ignacio Nieva, nos cuenta los detalles del tiempo. Bueno, al menos durante este fin de semana, sábado bastante caluroso, bastante cálido, algo pesado. De noche ya las temperaturas mínimas se observa que están aumentando, y para el domingo se espera un día bastante cálido, con temperatura máxima que esté rondando 34 grados, pero lo más destacable es la probabilidad de precipitación durante el día domingo. El día sábado puede haber alguna probabilidad, pero baja. El día domingo, ya tarde-noche, comenzará a entrar viento del sur, eso hará descender un tanto la temperatura para el día lunes, de manera que el domingo comienza todo un periodo de varios días que duraría gran parte de la semana próxima, con probabilidades de lluvias y tormentas. Estamos hablando de una posibilidad de Nochebuena con lluvia. Sí, hay probabilidad de precipitaciones el día 24 de la noche. Así está la ciudad de Salta, así está la capital salteña en estos momentos, linda, linda. 25,2, 31 grados la máxima, 30 para el día domingo, el 31 para mañana, 30 para el día domingo, y tal como lo anticipaba Ignacio Nieva, el Servicio Meteorológico Nacional también viene anticipando probabilidad de tiempo inestable. Lo que veníamos contando en estos días, que vamos aprendiendo de lo que cuenta Ignacio, es que hay probabilidad de tiempo inestable para la semana de Nochebuena y Navidad. Pausa, cuando regresemos hablamos un poco más de este tiempo navideño.